Pues a ver, ahí les voy. El día de hoy, John Ackerman, es más, hasta les voy a poner el tweet de John Ackerman para pues ejemplificarlo, tal cual. Acuérdense que Twitter es esta red en donde se genera opinión dentro de la opinión pública y que últimamente parece que esta red social está generando pues desinformación dentro de la opinión pública. Es muy extraño también, está generando este tipo de desinformación brutal. Se han compartido hasta personajes sexuales porque creen que son pobres niños de Oaxaca o doctores, en el caso de Denise Dresser a veces. Pero, ok. Pero también dentro de esta red social se ha dado mucho el que hay muchísimas, de verdad, muchísimas personas que son intelectuales y que lamentablemente dentro de ser intelectuales están aprovechándose, o más bien se están creyendo superiores a otros por ese grado de intelectual que tienen y están empezando a generar una propia desinformación, una desinformación focalizada. Esta es una desinformación que se aprovechan, como bien les digo, de sus conocimientos o de su intento de superioridad para tergiversar la información y decir verdades a medias. Hay que partir desde ese punto. Ahora, John Ackerman, el día de hoy, pues, compartía este tweet, que se los voy a enseñar acá. ¡Ah, qué chulada! Miren. Compartí este tweet en donde dice, no se confundan. Los sicarios mediáticos no son periodistas críticos de la 4T. ¿En qué cabeza cabe? Yo mismo soy periodista, respeto y defenderé la profesión hasta el final, pero hay quienes se dedican a la calumnia y a la desinformación. Y esta irresponsable práctica, acá John Ackerman retuitea este video en donde pues está cómo se coordina el ataque contra Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en una acción coordinada del crimen organizado en contra del gobierno de Claudio Sheinbaum y la 4T. Los sicarios del narco son la contracara del sicario mediático, buscan desestabilizar a toda costa. De hecho, hay un hilo hecho por el propio Ackerman, aquí error de dedo a toda costa. Y esto empezó a desatar una ola de críticas porque pues está comparando a los periodistas con este tipo de sicarios. Está comparando a los periodistas con este tipo de sicarios. Ahora, yo entré en un debate con mis amigos de Sin Censura, a los que les mando un abrazo muy grande, porque si bien es cierto que yo misma, ojo, yo misma he utilizado el término sicario mediático en el pasado. Le he utilizado porque sí es una metáfora, sí es una forma de decirles a estos medios, a estos comunicadores que asesinan la verdad, que están asesinando la credibilidad de otros, sí, ojo, pero también no. Haciendo un análisis aún más profundo, mis amigos, haciendo este análisis aún más profundo, si los podemos tildar de algo, son de mercenarios. E incluso la verdad es relativa. Ellos, lo que a mí me molesta particularmente es la falta de congruencia, porque es increíble que se digan periodistas independientes cuando están sirviendo a un interés económico. Eso es la incongruencia con pies, cabeza, nombre y apellido y con una cámara. Si les quitamos el poder económico, si les quitamos el poder político que los está representando, que los está más bien patrocinando, perdón, esa es la palabra, no hay nada. No hay nada. Representan los intereses o representan lo que un grupo minoritario de la población quiere ver. Representan la información con la que un grupo minoritario de la población mexicana se identifica. Entonces, lamentablemente, ese grupo minoritario de personas que que se sienten representadas por personajes como León Krause, Loret de Mola, Leo Zuckerman, López Dóriga, no sé, demás. Ellos siempre han sido informados por este grupo porque este grupo siempre les ha informado lo que ellos viven, ha informado esta burbuja. Es lo que yo les decía, siempre me refiero a esto como el México utópico en donde muy pocas personas reconocen o se quitan la venda de los ojos de lo que está pasando allá afuera, lo que vive el grueso de la población mexicana, lo que vive la población de a pie, el mexicano que se levanta de madrugada para ir a trabajar a una jornada larguísima de trabajo con un sueldo muy mediocre y que está encasillada en eso porque sus sueños, sus aspiraciones se ven
pisoteadas. ¿Han salido de ese esquema muchas personas? Sí. Ahí tenemos a un grupo de población que emigró porque este país no logró darles oportunidades, se fueron, la hicieron en Estados Unidos, no pueden regresar muchos de ellos. Tenemos el tema de los Dreamers que se fueron familias completas a buscar esto y demás. Entonces, sí hay ejemplos propios de lucha mexicana que fueron comercio informal, después se formalizaron y ahora ya son grandes empresas. Sí ha pasado, pero eso se daba mucho más y era más fácil prosperar antes del neoliberalismo. Si ustedes se dan cuenta, las empresas que eran comercio informal tenían más formas de crecer antes de las políticas económicas implementadas por Carlos Salinas. Era mucho más fácil que una empresa, un comercio informal, se volviera mucho más grande porque había un mayor poder adquisitivo en el grueso de la población. Por eso se decían, por eso los abuelitos, los papás y los abuelitos tienen esa frase, no es lo mismo lo que yo compraba con 5 pesos cuando era joven a lo que hoy se compra con 5 pesos. A la población, al tener un mayor poder adquisitivo, tenía esta forma pues de comprar más, de gastar más y de vivir mejor. Ahí teníamos familias que tenían 13 hijos y que les iba bien, tenían para comer, tenían una vida digna, tenían una vida estable, se hacían de sus cositas. Entonces, cuando esto cambia, vemos que efectivamente también la información cambia, la información se sesga, la información comienza a moverse y vemos que se empiezan a olvidar de aquellos que se quedan atrás. Se quedaron atrás muchas personas, pues hemos visto el tema de la delincuencia. Se ha dicho una y otra vez que los robos son porque hay muchísimas personas que se ven obligadas a robar porque no les queda de otra. Muchos conservadores particularmente dicen, no, sí les queda de otra, trabajar. Pues sí, pero hay un grueso de la población que no cree en eso, que ya hizo de todo y que se ve desesperado y opta por el camino fácil. También pasa, hay pérdida de valores, hay pérdida de educación, hay falta de límites en las familias y demás. Y todo esto, en vez de atenderlo las autoridades, lo empiezan a ocultar. Empiezan a poner estas cortinas de humo. Para lograr este efecto se tenían que hacer de los medios de comunicación. Entonces iban por los medios de comunicación y les pagaban porque dijeran que México estaba muy chingón. Y empieza el problema, porque aquí se dividieron los periodistas en dos. Los que quisieron ir a trabajar, los que quisieron decir la verdad, que muchos de ellos los amenazaron, los mataron y no se hicieron ricos. Y tenemos a los otros que dejaron de hacer periodismo porque pues sabían que iban a encontrar cosas incómodas y dijeron, bueno, yo prefiero la lana, entonces dejo de hacer periodismo y me dedico a comunicar lo que me dicen que haga. Me dedico a la lana, al business. Eso es lo que pasa. Entonces, siendo muy objetivos, podemos decir que sí existen sicarios, pero esto es un tema muy personal. Yo prefiero usar otras palabras. Yo prefiero decirles mercenarios. Al final, para mí, esto lo dejo muy claro, ustedes pueden tener su opinión, pero para mí, si nosotros seguimos formalizando el término sicario y lo aplicamos para todos los que consideramos que están asesinando algo, estamos fomentando este tipo de lenguaje como si se fomentara la narcocultura. Mientras que si les decimos mercenarios, estamos describiéndolos a la perfección, porque solamente están informando y diciendo lo que alguien más les dice que digan, lo que alguien más les paga porque digan. Por muy independientes que sean, sabemos que no lo son. ¿Cuándo lo sabes? Cuando su información deja de ser neutral, aunque la neutralidad tampoco existe al 100% cuando eres periodista. También es otra cosa que tenemos que dejar atrás. Cuando uno se dedica a esto, sea de oficio, sea de carrera, necesitas analizar todo. Y va a ir tu opinión en tu editorial. Claro que va a ir tu opinión, pero eso nunca debe de cegar la parte objetiva de la chamba. Nunca se puede cegar. Aquí hemos hecho ese ejemplo, por ejemplo, con el tema de seguridad. Hicimos un análisis en seguridad del Estado de México el primer lugar, la Ciudad de México el segundo lugar. Tenemos estados gobernados por Morena que son inseguros, que no están aplicándose la chamba. Hemos criticado a unos como hemos criticado a otros y nuestra ideología, claro que se ha notado ser de tendencia hacia la izquierda, pero cuando uno hace la chamba no puede dejarse llevar por los demás, no puede dejarse llevar por la lana. Siempre tenemos que ir buscando ser el intermediario de la ciudadanía para vigilar lo que está haciendo el poder. Hemos criticado estrategias del gobierno federal y eso nos ha costado seguidores, me ha costado mentadas y demás. Entonces, particularmente, mis amigos, a lo que yo me refiero con esto de sicario y de mercenario, es que la verdad no es absoluta. Son verdades a medias los que no quieren vender, entonces están mintiendo. Y no puedes matar una mentira hasta que dices la verdad. Y por eso entre los medios nos tenemos que regular. Ahora,
Muchos aquí dicen que son sicarios de la información. Esa es su opinión. Yo les llamo mercenarios. Y en lo que sí voy a defender a capa y espada es que no tienen poder, punto. Eso sí lo voy a defender a capa y espada. Porque el poder de la gente, hay tres tipos de poderes en México, o en el mundo, perdón. Está el poder económico, el poder político y el poder de la gente. El poder económico y el poder político, si dejas de tener lana, te dejas de tener poder. Si dejas de tener cargo público, dejas de tener poder. Mientras tengas el poder de la gente, pueden pasar 1500 cosas y sigues teniendo el poder de la gente. Ese es el poder más delicado. Se tarda mucho en conseguir y se puede perder muy rápido. Se pierde muy rápido cuando mientes y traicionas a la gente que creyó en ti. Ahí se pierde. Pero puede ganarse también muy rápido cuando la gente logra confiar en ti, cuando se identifican contigo. Ese poder es mucho más fuerte que los otros dos. Y por eso lo digo fuerte y claro. Los demás medios de comunicación que no son independientes siguen siendo mercenarios, porque solamente están informando lo que el jefe les paga por informar. Si les quitan el teleprompter, no hay comunicador, no hay personaje, no hay nada. Muy pocos analizan y sus análisis a veces son con pinzas para evitar tocar aquellos intereses que les dan de comer. Son muy pocos medios tradicionales los que llegan a permitir que se salgan de la línea que marca el director editorial y que hagan y escriban lo que quieran. Muchos de ellos tienen correcciones y entre más libres son, menos recursos tienen. Porque en México, creo que esto no se da en todas las partes del mundo, pero al menos en México sí se da muy particularmente el que sean los poderes políticos y los poderes económicos los que mantienen a los medios de comunicación y no las audiencias. Ese es un tema que teníamos ahí pendiente porque luego nos dicen, es que a ver, ¿por qué piden superchats? ¿Por qué se ponen a pedir superchats? ¿Por qué nos dicen que hay que los superchats y que no sé qué? Porque nosotros dependemos de ustedes. Nosotros dependemos de sus visualizaciones en YouTube, nosotros dependemos de sus comentarios para posicionarnos, nosotros dependemos de que ustedes nos compartan. Por eso les agradecemos a ustedes, por eso les agradecemos el esfuerzo que hacen cuando nos mandan donaciones, porque ustedes están comprometiéndose con nosotros y nosotros con ustedes. Nosotros no tenemos un poder político atrás de nosotros y no tenemos un poder económico atrás de nosotros. Muchas veces eso queda rezagado cuando tienes al poder económico mucho más fuerte encima de los medios, porque ahí vemos cómo le están invirtiendo. Y me encanta porque todavía hay audiencias que se van con la finta de que luego los programas de Loret de Mola tienen 3 millones de views de forma orgánica. No, no son orgánicos. Son views pagados. ¿Por qué? Porque les meten los 3 minutos de regla, les pagan para que ese video se promocione en todas las partes del mundo y se queda la gente con esa percepción. Mientras que nosotros, los que no tenemos recurso para meterle esa cantidad de dinero a nuestros programas, estamos simplemente haciendo la batalla con lo que tenemos y luchando que con el algoritmo y luchando que con lo demás, y etcétera. Entonces, mientras nosotros estamos luchando en una cancha pareja, tenemos a otros personajes que se hacen de los poderes económicos para fructiferar. Y ese es el problema con el que debatimos, que no existe una justicia. Ahí es en donde el Estado debería de reglamentar, debería de regular el fondo que empieza a patrocinar a los medios. Necesitamos medios más libres para que entonces se conozca la verdad, esa verdad a medias que lamentablemente han pintado con pincitas muchos. Acá leo sus comentarios. Aquí dice, quiero colaborar contigo, pero dime cómo, dice Baldomero Coxcagua, que nos ve en Facebook. Mándenme mensajes por Facebook. Acá dice Gea Ramírez informando con noticias verdaderas. Anselmo, yo les mando un abrazo. Gracias también a Fati. Aquí dice Benito Galván. Ralph, el comunicador es como tú, no necesita teleprompter. El presentador de noticias lo usa solo porque las noticias no la investigan. Échenle una feria, dice Francisco Mesa. El lobo negro, el poder vigente no necesita que lo adulen y disfracen. Su honradez les precede y su trabajo les da la razón. Aquí dice Gema, buenas noches, querida. Gracias por la información veraz. Mueran los mercenarios de la información. Mercenarios que capturaron en Venezuela y Maduro los casó y ahora quieren hacer el mismo plan. Esa advertencia. Ese terrorista anda en eso y es Aureoles y el Alfaro.
Ya te di mi like, meme, y le agradezco muchísimo a David Tobaco, que nos manda 50 pesos de super chat. Le agradezco también a Santi Rubers, que nos manda un super sticker. Y también mil gracias a Javier Mayén, que nos manda $10 de super chat. Aquí nos dice Nox, la política de este gobierno es atacar a los periodistas y lo ha logrado. Ahora se atacan entre periodistas, se matan entre ustedes. Antes nunca se había visto eso. Ahora la pelea es quien comunica mejor que otro y la esencia del periodista era comunicar. Ahora se encargan casi todo su programa hablando de sus colegas. Era la finalidad de AMLO. Te voy a decir una cosa, Nox, estoy discrepando contigo, qué bueno que opinas. Por eso les dije que también me importaba mucho comentar en Facebook, porque en Facebook, tengo que decirlo, parece que tenemos una comunidad que discierne un poquito más con nosotros y está padre, lo celebro. Te voy a decir una cosa, Nox. No estoy de acuerdo porque nosotros éramos los que tenían que hacer lo que hace hoy Andrés Manuel. Eso lo debería de hacer la ciudadanía. La ciudadanía es la que debía de exigir mejores comunicadores. Ahora, la ciudadanía lo exigió y por eso dejó de ver televisión y dejó de escuchar radio y se fueron a las redes sociales. Esa fue su forma de exigencia porque no les daban voz. Hoy, vean el efecto López Dóriga. López Dóriga era aclamadísimo en televisión y radio. No, López Dóriga era una institución. Véanlo en Facebook y en YouTube. No tiene. Podrá tener muchos seguidores, pero su audiencia es muy pobre. No tiene audiencia. Ahí es donde uno se da cuenta qué es lo que está pasando. Antes no se tomaba en serio la opinión de la gente. Antes yo leer el comentario de Nox, por ejemplo, era imposible. No se leían estos comentarios y uno no se retroalimentaba. Solamente se comunicaba lo que la línea editorial decía. Y si la línea editorial estaba pagada, entonces la línea editorial informaba lo que se pagaba y punto. No había sesgo. Era muy raro ver que los medios de comunicación se confrontaran, cosa que tenía que ocurrir en algún punto, porque hay medios de información para todo. Hay audiencias que ven unos, hay audiencias que ven otros. Es un tema de con quien ustedes se sientan identificados. Pero lamentablemente esas voces se querían callar y callar y callar y callar y callar. Llega un gobierno en donde se destapa todo esto. Ahora sí, el gobierno confronta. Antes el gobierno mandaba callar. Cuando el gobierno no le gustaba que algo dijeran de él, los mandaba a callar, los mandaba a matar. Hoy vemos un gobierno que se dedica a confrontar. Lo triste para muchos medios es que esa confrontación, si el presidente dice A, un grueso importante de la población va a decir A. Y ese grueso de la población ya se dieron cuenta que es importante. Ahora, todo esto también cambió con la digitalización. Llegaron los medios digitales, llegó el tema de las redes sociales y justo un personaje muy criticado fue Enrique Peña Nieto, que le tocó todo esto de la digitalización que brotó exponencialmente. Empezó desde Calderón, pero con Enrique Peña Nieto se volvió exponencial. Entonces tenemos como la gente le hizo memes, críticas, bla, 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 bla. Y luego decían que Enrique Peña Nieto, ¿cómo le decía a Chumel que tenía huevos? No, él fue un bufón. No le quedaba de otra, porque él nunca confrontó. Entonces, hoy vemos a un gobierno que está confrontando. No es su papel, no, pero como él dice, su pecho no es bodega y tampoco debería de ser el de la población. Nuestra meta es que sea el gobierno el que deje de confrontar y que sea la audiencia la que siga cuestionando y que sea la propia audiencia la que critique y que sea la audiencia la que exija mejor información. Porque si no exigimos, entonces nada cambia. Eso es lo que debemos de estar haciendo, exigir, darle la importancia a la información que se merece. Porque sí, la información es poder. Y si nosotros no estamos dando esta réplica y si nosotros no estamos exigiendo y no exigimos mejor información, no vamos a hacer absolutamente nada. Deyanira dice, muy cierto, una excelente forma de manejar la crítica, eso es madurez y profesionalismo.